Y en ese entendido, pues vamos a empezar con este mensaje. El compromiso en Cristo. Y existen muchos tipos de compromiso. De verdad es un tema muy amplio. Se puede profundizar muchísimo. Tiene muchas variantes de tipos de compromiso. Hay tipos de compromiso personales, tipo de compromisos en tu matrimonio, en tu trabajo, el compromiso en la economía, el compromiso en la excelencia, en los trabajos, en la perseverancia, el compromiso con los demás. Pero una de las preguntas que me surgió al principio del compromiso en Cristo es: ¿entendemos lo que es el compromiso en Cristo? ¿Por qué es importante el compromiso en nuestras vidas? ¿Qué entendemos por estar en compromiso en Cristo? Y de eso que entendemos, ¿realmente estamos viviendo el compromiso en Cristo? Son esas preguntas que surgieron a la hora de ver el tema del compromiso en Cristo. La palabra compromiso, una de sus definiciones es cumplir con lo que prometido aún ante circunstancias adversas, poner el máximo de nuestras capacidades para sacar adelante nuestros pactos. El día de hoy, la sociedad, nadie quiere tener compromiso. El día de hoy, la palabra compromiso no es muy popular en la gente. En la actualidad, vivimos en una sociedad donde el mundo no quiere vivir en los procesos, quiere vivir los procesos de microondas, lo cual queremos que todo se nos dé de manera rápida, sin pasar ningún proceso o sufrimiento o alteración o cambio o variación en nuestras vidas. Tú metes ahí tu matrimonio en el microondas y le picas 2 minutos y ya se arregló. Así es la sociedad, así quiere solucionar las situaciones. Metes ahí tus alimentos, lo calientas y ya está listo. Y desgraciadamente la sociedad y el mundo del día de hoy lo quiere manejar de ese modo. Pues voy a poner aquí mi sanidad, 2 minutos y listo. Ya no fue muy rápido. Desgraciadamente no es así. El día de hoy no hay valor al compromiso, pero el verdadero compromiso empieza desde el interior. Desde ahí viene el compromiso. Como hijos de Dios debemos de entender la palabra compromiso. Y muchos hijos de Dios en las iglesias, y me ha pasado a mí, no volteen a ver a nadie, queremos que se nos ponga la mano y oren por nosotros y haya sanidad o cambio en nuestras vidas. Y claro que se puede, sí se puede. Dios obra de muchas maneras. Dios obra de muchas maneras y puede haber sanidad en la oración, ya sea física, emocional, espiritual, en una área de tu vida. Puede surgir una sanidad en la oración, claro. Pero muchas veces estos procesos, Dios obra de muchas maneras. Y los procesos, las circunstancias, Dios los permite. Y muchas veces no lo entendemos. Muchas veces no entendemos el por qué estamos padeciendo, el por qué está habiendo fricción en la familia, en el trabajo, por qué hay una crisis económica, por qué me diagnosticaron esto si yo trato de ser buena persona, pero tiene mucho... Estas adversidades y estas circunstancias tienen muchos propósitos. Y no lo entendemos. Lo entendemos hasta que lo afrontamos, hasta que lo empezamos a trabajar. ¿Por qué? Porque requiere orden, requiere disciplina, requiere carácter, y es donde mucha gente no lo afronta. Se nos hace pesado y buscamos otro camino y no, mejor ahorita no voy a confrontar esto, mejor no voy a meterle disciplina, mejor
le saco la vuelta. Y muchas veces Dios lo permite, este tipo de adversidades en nuestras vidas, porque está trabajando en nuestro interior. De ahí surgió, en una oración que yo me puse a cuentas con Dios, yo le dije: Dios, ¿qué quieres trabajar conmigo? El compromiso. Pero no lo entendemos, porque lo que queremos nosotros es no vivir en aflicción, no batallar en las pruebas, no entender lo que es vivir en Cristo y su significado, que es vivir en pacto con Dios. No valoramos el pacto con Dios como hijos. La salvación no es gratis. No entendemos, no dimensionamos el significado de la salvación de los hijos de Dios. No fue gratis, la salvación no ha valorado lo que es el verdadero significado de la salvación, que le costó a Jesucristo. Y el mundo lo ha minimizado. Lo que Cristo hizo en la cruz, que pagó los pecados del mundo. La sociedad no valora la salvación de Cristo Jesús que hizo por sus hijos, que hizo por ti y por mí. Acompáñame a Romanos 3, 24 al 26. Romanos 3, del 24 al 26. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para mostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Crees que la sociedad valora verdaderamente el sacrificio de Jesús? Que es un sacrificio único y perfecto. La salvación costó un precio muy grande, y para poderla cumplir, el propósito de Jesús con el Padre tuvo que caminar en pactos. Cuando Jesús estuvo con nosotros y antes de ser crucificado, tuvo que pasar por muchos procesos, por muchas situaciones, retos, angustias, y todo lo que vivió Jesús, todo lo afrontó, Él siguió comprometido en el propósito y caminó en eso. El compromiso en cualquier circunstancia produce carácter. Así que si el día de hoy estamos viviendo una situación de reto, no levanten la mano, pero yo sé que todos vivimos retos, adversidades, situaciones en nuestras vidas. Estamos trabajando el carácter. Estamos atravesando situaciones difíciles y eso nos está forjando, nos está raspando a pulir el carácter, a ser comprometidos, a ser disciplinados, a honrar, a respetar, a ser leales, a ser rectos, a ser justos, a ser como Cristo. En las reuniones anteriores Paco nos hablaba acerca de cómo Jesús padeció, y aún en su última palabra, que ahorita lo vamos a ver, las últimas palabras de Jesús fue: consumado es, por la mentalidad y el compromiso que Él tenía. Y yo creo que de esa misma manera nos tenemos que mover. Los procesos van a revelar tu carácter, y nunca existirá un camino exitoso y próspero si no hay compromiso. Realmente tenemos que tener ese entendimiento. Nuestro proceso, durante las situaciones más difíciles, nos define de gran manera cómo somos como personas. Lo voy a repetir otra vez. Nuestros procesos, durante las situaciones más difíciles, nos definen en gran manera
cómo somos como personas. La gente quiere todo por nada, quiere recibir todo, todos nos queremos ganar la lotería, ¿no? Pero nadie quiere pagar nada, ni darse de sí. Un ejemplo son los deportistas de alto rendimiento. Todos ellos en el área de fútbol, básquetbol, tenis, fútbol americano, natación. Ahí está Michael Phelps, cuántas medallas no ha ganado. Y para poder triunfar se han comprometido y practicado por mucho tiempo. Tuvieron que pasar un proceso, tuvieron que comprometerse a una disciplina y muchas veces llegaron a tener muchos cambios físicos y una transformación para ser el mejor deportista en su área, para poder colgarse medallas olímpicas, para poder colgarse una copa, ganar un mundial. Ellos tuvieron que trabajar el compromiso. Pero si no tuvieran compromiso, no hubieran ganado títulos, no hubieran ganado trofeos, no hubieran surgido, no hubieran resaltado. Dios nos manda a eso también, a tener compromiso, a ser disciplinados, a ser leales, justos, y no, oye, están hablando a ti. No, es con uno mismo. El compromiso empieza con uno mismo, en el interior. Amén. ¿Sí? Que los veo muy serios. Ok. Y muchas veces nos frustramos porque no avanzamos en los procesos de nuestras vidas y pensamos o sentimos que no estamos caminando o que estamos caminando en círculos y que estamos dando muchas vueltas. Pero para que haya un resultado, un cambio en nuestras vidas, necesitamos el verdadero compromiso que estábamos ahorita hablando. Lo superficial, lo temporal, no te lleva al éxito, porque no hay carácter. Se está cimentando en las emociones y no se trabajan los principios, no se trabajan los valores y la sociedad se desespera. La juventud, sobre todo el día de hoy, vive emocionalmente frustrado porque no hay carácter, no hay disciplina, no hay constancia en los procesos y todas las áreas de nuestras vidas que se quieren atender y resolver desde el exterior. Y por eso vienen los miedos, las angustias, los temores, la frustración, la ansiedad, la depresión. ¿No han escuchado? Y mayor los jóvenes, ¿no? Ahorita todo quieren, pues hago un video, ya me voy a hacer youtuber y todo. No, se necesita un proceso, se necesita ser disciplinado, una constancia en las cosas, y más en las cosas de Dios. Ahí está el mismo ejemplo del Padre. La palabra compromiso es sinónimo de pacto. Vivir en consagración, apartado para Dios, es decir, a los propósitos de Dios. Y no, yo no hablo de religiosidad. No, nosotros al tratar de entender lo que es vivir en Dios, muchas veces nuestra mente lo minimiza al entendimiento que tenemos. Pero me queda claro que vivir en Dios es vivir en una verdadera libertad, en un mayor propósito, en un mayor entendimiento que muchas veces no lo vemos. Nuestra fe, nuestra visión nada más lo ve de esta manera, pero Dios ya lo tiene contemplado. Dios ya lo tiene hecho. Acompáñame a Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Casi todos los versículos de este tema es Nueva Traducción Viviente. Dice así: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de la vida recta por los que han sido entrenados por ella. Así es. Es importante saber en qué consiste un verdadero compromiso y seguir en esa vida recta. Va a haber muchas distracciones, va a haber muchos atajos y muchas rutas de, pues me detengo tantito y déjame meterme en esta área.
Es que me hablaron acerca de que aquí te puedes evitar 2, 3 años de andar estudiando. No, la vida recta requiere compromiso, muchos valores que el día de hoy la sociedad no lo está trabajando. Jesucristo no solo vino a perdonar nuestros pecados, sino, Paquito bueno, Paquito, es que he escuchado muchas prédicas tuyas todos los días, pero lo tomó, lo dijo antes, y cuando él lo dijo yo dije, wow, yo también lo estoy poniendo aquí en este tema. Jesús no solo vino a perdonar nuestros pecados, Él vino a crear una nueva humanidad, una nueva naturaleza de vivir, una nueva naturaleza de ver, una nueva naturaleza de lo que hablamos, de lo que creemos, de lo que es el diseño original que Dios hizo. Hay una naturaleza en la carne que está basada en emociones, en sentimientos, en tomar acciones a bote pronto, y hay otra nueva simiente que es el diseño original de Dios, que es la nueva creación que Dios ya hizo y está escrito aquí en su palabra. No es inventado, Dios lo puso en su palabra. Y hablar de compromiso, yo quiero tocar unos puntos. Hay varios conceptos que se pueden ver, se pudiera extender esto mucho, pero yo quiero tocar 4 conceptos para tener mayor compromiso. 4 conceptos para tener mayor compromiso. Y el concepto número 1, el punto número 1 es el carácter. El carácter, sobre todo de Cristo, se desarrolla la relación personal con el Padre y la aplicación práctica de sus enseñanzas en la vida diaria. Jesús fue el mejor ejemplo de cómo trabajar el carácter. Aunque fue llevado a la cruz, aunque fue crucificado y fue lastimado y fue violentado y sufrió y padeció, Él nos pone un ejemplo, el mayor ejemplo de qué es el carácter de Cristo. Bien. Vamos a Mateo 4, del 1 al 4, y vamos a ver esto que hemos estado hablando de cómo Jesús padeció, y en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, cómo Él nos pone el ejemplo de lo que es el verdadero carácter. Dice Mateo 4, del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ya está escrita. La palabra de Dios ya está escrita. Y es un regalo, el mayor regalo que nos pudieron haber dado. Jesús gobernaba su alma por vivir en el Espíritu, y aunque fue tentado por no ir a la cruz, cuando fue llevado al desierto, Él vivió pegado al Padre, porque era gobernado por el Espíritu. Él no caminaba por la carne o por las emociones. El propósito de Jesús fue y es hacer la voluntad del Padre. Jesús estaba completamente bajo gobierno de Dios en esa situación. Cuando lo estaban azotando, cuando lo estaban litigando, cuando lo estaban poniendo a prueba, cuando Él estaba padeciendo, había gobierno. Él estaba conectado al Padre. Y no hay mayor ejemplo que el día de hoy también podemos hacer eso. Esa circunstancia que hoy estamos afrontando, podemos resolverla, podemos conectado con el Padre. Estar conectado al Padre te va a dar un mayor crecimiento de carácter. En Juan 6, del 38 al 40, también en Nueva Traducción Viviente, Jesús hace ahí la voluntad del Padre, lo vamos a leer.
Juan 6, 38 al 40. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Ahí Jesús habla de compromiso, un compromiso que tiene con todos nosotros, y que es hacer la voluntad de su Padre. Y la última palabra que Jesús dijo, lo vamos a leer en Juan 19:30, ahí mismo en Juan 19:30. Después de probar el vino, Jesús dijo, consumado es. Entonces inclinó su cabeza y entregó su espíritu. ¿Cuál fue la última palabra de Jesús antes de morir? Consumado es. Se cumple la salvación, la misión, el propósito, por el Padre lo había mandado a esta tierra, lo cumplió obedientemente y por ello tenemos salvación y vida eterna el día de hoy. Jesucristo cumplió de manera perfecta, completa, siendo prudente, honrado, recto, justo en sus propósitos y en su compromiso. Gracias a su muerte de nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy tenemos gracia delante del Padre y tenemos delante de Dios. Delante de Dios hoy, el día de hoy, tenemos gracia a la obra que hizo Jesús. Uno de los problemas de la humanidad es el carácter, el mal manejo de las emociones, porque permitimos que sea nuestra carne, nuestras emociones, nuestras reacciones repentinas ante las circunstancias la que maneja nuestra conducta y llega a afectar no solo a nuestro círculo interior, que son las emociones, sino también el círculo cercano, el círculo personal, la familia, el trabajo, la salud, varias esferas, círculos de tu alrededor también son afectados por el mal manejo de nuestras emociones, porque estamos en una simiente de la carne, porque nos falta carácter. En el concepto número 2 es la obediencia. Pero antes de tocar este punto de la obediencia, ¿a cuántos nos gusta dar órdenes? A varios. ¿Y a cuántos nos gusta obedecer las órdenes que se nos da? No, ya poquitos nada más, ya bajaron la mano muchos. Pero es importante el aprender tanto dar órdenes, pero también obedecer. La obediencia también tiene su recompensa, forja tu carácter también. La obediencia es hacer la voluntad de Dios, y por ello debemos saber qué es lo que le agrada a Dios. Por tanto, lo que se requiere es ir a la Biblia, leer su palabra y tener el entendimiento de ella para poder vivir en obediencia. Le hemos preguntado qué es lo que le agrada a Dios. En tus oraciones sí podemos pedir y podemos que surja la sanidad o surja la respuesta de tu oración, pero le has preguntado a Dios qué te agrada de mí, qué quieres de mí, cuál es tu voluntad, en qué debo cambiar, qué es lo que debo de trabajar en mi interior. Una vez más, el ejemplo de Jesús en la cruz, cómo obedientemente renunció a sus privilegios divinos para adaptar la posición de nacer como ser humano, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte en la cruz. Y vamos aquí a Filipenses 2:8. Filipenses 2:8, donde Pablo alienta a los miembros de la iglesia a que sean unidos y señala el ejemplo de Jesucristo como un ejemplo de obediencia y humildad. Dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. La actitud con la que vivimos nuestras vidas diarias muchas veces entorpece los procesos, porque dejamos que el orgullo entre y nos inclinamos a las emociones, y en ese momento que se presentan y se manifiestan, pues no nos llevan, no avanzamos en ese proceso. Y cuando llegas cuando te mandan o te dan una indicación en tu trabajo, en tu casa, porque hay autoridad en todos lados. En la sociedad hay una autoridad. Desde tu casa sales y estás en la autoridad vial, en la autoridad del municipio, del gobierno federal y de las naciones. Siempre estamos en gobierno, siempre. Y cuando te toca a ti obedecer, ay padre, pero pues yo ¿por qué? ¿Por qué me toca a mí? ¿Les ha pasado o nada más a mí me toca? Sí, exactamente, son las emociones las que se presentan ahí. Y no nos gusta recibir órdenes. Y el mayor ejemplo es cómo Jesús, en medio de estas circunstancias, aprendió la obediencia. Y aquí lo dice en su palabra, en Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Dice así: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. La humanidad busca evadir la obediencia, no quiere inclinar su orgullo y busca saltarse los procesos, y muchas veces estos procesos, en condición de obediencia, viene la enseñanza, viene la sabiduría, viene el aprendizaje, viene el crecimiento de carácter. Pero prefiere la sociedad lo más rápido, lo que no se batalla, lo que no le cuesta, y buscamos el consejo, la sociedad y busca el consejo pues en la adivinación, en la brujería, en el tarot, en la magia blanca, en la magia negra, en pactos o sacrificios con los espíritus, porque prefieren hacer un pacto de obediencia, un pacto de compromiso en todas esas áreas, menos que obedecer a Dios. Exactamente. Porque prefieren trabajar la desobediencia, las emociones, la carne. En medio de tu proceso, la obediencia trae la enseñanza. En medio de tu proceso, la obediencia forja tu carácter. Y este es un punto muy incómodo, pero realmente Dios nos habla a ser obedientes, a obedecer, a cumplir su legado. Es una herencia que se tiene que compartir. Y la otra vez estaba con mi hijo y estábamos acostados. Y le dije: Balta, pero quiero que te portes bien. Porque mira que le empecé a decir. Me dijo: no te preocupes, papá. Yo te estoy observando a ti. Yo estoy haciendo lo mismo que tú haces. Y yo... sí, no hay mayor ejemplo que uno mismo. Y yo me fui para atrás. Lo bueno que estaba acostado. Y esas respuestas pues te hace a ti te hace ver, analizar, y realmente el compromiso que uno tiene en su casa con sus hijos, el ser obediente también. Y a mí me cuesta trabajo también. A todos nos cuesta la obediencia. Pero ese tipo de respuestas que mi hijo tiene 11 años, híjole, de verdad que te despierta, te despierta y te pone a trabajar, a no quedarte ahí con tus emociones, sino realmente a ponerte activo y obediente al consejo de lo que Dios dice para ti. El punto número 3 es la honestidad en el interior.
Y la honestidad en el interior es crear conciencia. La honestidad implica reconocer, aceptar, mirar más allá de lo que mostramos o de lo que somos y ver lo que es lo que nos detiene. Si tienes angustias, si tienes inseguridades, si hay una circunstancia en nuestro pasado que no hemos trabajado y que el día de hoy la estamos haciendo presentes todavía, el día de hoy Cristo nos llama a una introspección, donde entremos a una verdadera libertad, donde no haya aflicción en nuestro corazón. Vivimos afligidos e inseguros y con áreas de nuestro corazón que no hemos trabajado. Venimos arrastrando hasta el día de hoy situaciones que no hemos sido honestos con nosotros mismos. Cada pequeño paso que demos a la autohonestidad es un paso más hacia la vida plena en Cristo. Debemos de escuchar nuestra voz interior, que muchas veces la tapamos y no la escuchamos por el ruido de cada día, por el día a día de las emociones, de las situaciones que vivimos en el exterior, pero que aún se hacen presentes. La honestidad en el interior es aceptar las imperfecciones de nuestras vidas y tenemos que llevárselas al Padre. Ser honesto con uno mismo es un acto de amor que nos permite avanzar en los propósitos de Dios y poder encontrar la paz que solo Dios nos da en su refugio en medio de los procesos. Ser honesto con uno mismo constantemente te llevará a ir forjando tu carácter, tu paciencia, tomar actitud ante cualquier circunstancia o prueba que el día de hoy estés presente, que estés afrontando. Caminar en el propósito de Dios es clave para tu crecimiento y desarrollo de la verdadera vida en Cristo. Una vida mucho mayor que espiritualmente Dios ya nos ha dado. Y a veces, ¿no les ha pasado que a veces saludas a alguien y buenos días, y ¿cómo estás? Y tronó, ¿no? Empieza a sacar todo, porque no ha trabajado en su interior, porque no ha sido honesto consigo mismo. Y yo sé que pasamos retos y circunstancias, pero realmente tenemos que trabajarlo, tenemos que sanar, tenemos que madurar, tenemos que crecer. Y para ello viene el punto número 4, que es sembrar en Cristo. Sembrar en Cristo, de acuerdo a que ahorita vimos que tenemos dos naturalezas en la carne, que una es las emociones y la otra es la nueva naturaleza del Espíritu Santo. Ser hijos de Dios y Cristo ya hizo la obra en la cruz y por ello tenemos que permitirnos ser edificados. El punto número 4 es dónde estamos poniendo el interior, en dónde lo estamos sembrando. ¿Lo estamos sembrando en las emociones o lo estamos sembrando en el Espíritu? En lo que el Padre te lo ha dado, en que Jesús ya hizo la obra, por gracia se nos dio. ¿A qué naturaleza está predominando en nuestras vidas? Creo que es una pregunta que nos debemos de hacer varias veces. ¿Qué naturaleza está predominando en nuestras vidas? En Romanos 8, del 5 al 6, Romanos 8, del 5 al 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se ejecutan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Muchas veces buscamos la paz en otras situaciones, en lo material, y la paz viene que solo Dios da, la vida que solo Dios da. Los hijos de Dios tienen dos naturalezas, pero el Espíritu de Dios las va conquistando, las va forjando a través de que vayamos teniendo comunión con el Padre, que es el vivir en comunión con Cristo, el compromiso en Cristo. Lo que debemos de sembrar en el interior, en nuestro corazón, siempre debe de ser el carácter de Cristo, que es la bondad, la amabilidad, el dominio propio, la paz, el amor, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la confianza, la honradez, la justicia, la libertad, la responsabilidad. Todos ellos son características de Jesús y que lo mostró aquí cuando vino aquí a la tierra y pagó el precio por ti y por mí, que el día de hoy somos salvos. Esa libertad que buscamos solamente Dios lo da. Y buscándolo y viviéndolo en el Espíritu, tenemos esa paz. Primera de Pedro 2, del 21 al 25. En Nueva Traducción Viviente lo voy a leer. Primera de Pedro 2, del 21 al 25. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como sufrió Cristo Jesús por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. El 23. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. 24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos del pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Qué hermoso versículo. Cuidar lo que dices, lo que hablas, lo que actúas, tomar las acciones que hagamos, es morir en la carne, despojarse del viejo hombre y forjar tu carácter, dejar las cosas que no nos deja avanzar, sanar esas heridas o el pasado que aún estamos cargando, el rencor, el sufrimiento, situaciones de violencia. Tenemos que sanar para poder avanzar en el compromiso, para ir de gloria en gloria, de reino en reino en Cristo, y despojarnos del viejo hombre. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un fruto y una esperanza. Dios ya tiene una esperanza en ti. Dios ya tiene tu futuro. Y aunque hoy no lo vemos, aunque hoy pasemos el trago amargo, Dios ya tiene una esperanza viva, eficaz. Y yo te quiero compartir un testimonio personal. Llevo como 7 años pidiéndole a Dios que me resuelva un proceso en el que estoy viviendo hasta el día de hoy. Y yo he estado orando constantemente en mi casa. Y le pongo todos los días, le digo a Dios, Dios ayúdame a que esto se resuelva. Dios ayúdame a que esto que estoy viviendo pues ya finalice y empiece otras cosas.
y metiéndome a buscar su consejo, a buscar su guía, entendí por qué he pasado estos 7 años en este proceso. Porque Dios ha estado trabajando mi carácter. Y ahí vino estas preguntas que yo te dije al principio. Padre, ¿hay algo que tengo que aprender en este proceso? Padre, ¿hay algo que tengo que me quieras decir? Y surgió este tema, el compromiso en Cristo. Y cuando vi este tema y que hoy se está compartiendo, vi que Dios estaba trabajando en mi interior. Vi que Dios estaba trabajando en mi carácter y me cayó el 20. Cuando yo estaba orando en una prédica, escuché la palabra compromiso. Y ahí me brincó. Y dije, ¿es eso? ¿Es eso lo que Dios me quiere decir? Me falta trabajar compromiso. ¿Qué es el compromiso? Y las preguntas que yo te hacía al principio, ¿realmente estoy viviendo en compromiso? ¿Realmente estoy entendiendo lo que es el compromiso? Yo, el resultado que yo buscaba y que yo le pedía a Dios, oye Dios, pero ayúdame a cambiar esto. Pero nunca se trató de eso, nunca se trató del resultado. Lo que Dios estaba trabajando conmigo era mi interior. Era el compromiso de Dios en mi vida. De eso se trató. Y de eso se trata. Muchas veces los procesos no se tratan. Dios, es que sáname. Dios, es que quítame esto. Dios está trabajando el interior tuyo con el Padre. De eso se está tratando. Perdón, pero me cuesta mucho trabajo hablar de esta parte cuando es del corazón, ¿no? Cuando es del interior. Y así como yo lo vivo, a lo mejor tú también lo estás viviendo. Y hasta mucho más fuerte, ¿no? Hay muchos retos fuertes de salud, muchas crisis económicas, muchas familias destruidas. Pero viviendo en compromiso, realmente Dios pone su mano. Realmente caminamos en la vida recta, justa, leal, abundante, que solo Él da la paz. En 2 de Corintios 4, del 16 al 18, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro corazón se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y se fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y gloriosa a la que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Es eterno. Vamos a ponernos de pie. Ya vamos a concluir. Muchas veces el propósito de las aflicciones es para mejorar el carácter, cambiar las debilidades, hacerlas fortalezas en Dios. Dios no quiere una generación microondas, o saltándose o desviándose de los procesos, desviándote del camino recto del Padre. Dios busca una generación comprometida en Cristo, justa, oportuna, leal, honrada, con carácter, con integridad, con una fe que lleve las buenas nuevas de Cristo. Dios busca una generación que viva del Espíritu de Dios. Cierra todas las puertas ahí que te están llamando, que te atraen o que te distraen,
o el pasado que aún no se ha trabajado, y vamos a caminar en la vida recta con Cristo, en la vida justa, con una paz. Y el día de hoy yo te puedo preguntar, ¿crees que hay diferencia cuando vivimos en un verdadero compromiso en Cristo? Claro que lo hay, y lo vale. Y vale las familias, y vale el matrimonio, y vale tu familia, y las áreas vale tu trabajo, tu economía, tu salud. Cuando vivimos un verdadero compromiso en Cristo, de verdad es un cambio de mentalidad. Muere la carne, pero el Espíritu vive en ti. El último versículo de este tema es Romanos 8:11. Romanos 8:11: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. El mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos es el mismo Espíritu que mora, habita y vive en ti, y vive en tu familia, y vive en tu trabajo, y vive en tu negocio, vive en tu interior, y de ahí sale al exterior, a todas las círculos, áreas de nuestro exterior, porque Cristo vive en ti, el Espíritu vive en mí. ¿Sabías que en la Biblia Reina Valera de 1960 resalta más de 1800 promesas y palabras de afirmación del compromiso de Dios? Más de 1800 de cómo Dios está comprometido con sus hijos. Yo creo que el Padre busca a sus hijos que valoren el compromiso en Cristo. Y es algo que me hace decir, Padre, yo quiero el compromiso. Yo quiero aprender el compromiso en Cristo. Padre, ayúdanos a ordenar nuestro interior, a tener un mayor entendimiento, Padre, a caminar en la vida recta, a cerrar las puertas de distracción o las puertas de mi pasado que hoy traigo, Señor. Yo sé que los retos no van a desaparecer. Las adversidades, las pruebas van a estar ahí. Pero para que haya una victoria, debemos de estar pegados con el Padre. Debe haber un compromiso de parte de nosotros, porque Jesús ya lo hizo. Y hoy vamos a orar para que Dios obre, pero obre que traiga a nosotros un mayor entendimiento, una mayor revelación, que nuestros ojos carnales se vuelvan espirituales, que nuestro oído alcance a escuchar en la palabra de Dios y la vida espiritual. De eso tenemos que vivir. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú hablas de diferentes maneras y así como hablas también actúas, Señor. Hoy ponemos delante de ti nuestros corazones, Señor, para que seas tú, Señor, el que obre en nuestro interior. Que seas tú el que gobierne, Señor, con autoridad. Obres en la vida de cada uno de nosotros. Si hay circunstancias en nuestro interior que no lo impidan, Padre, ayúdanos a trabajar en esa área. Tú conoces nuestros corazones, Padre. Padre, aquí hay una generación, Señor, que busca tu palabra, que busca tu enseñanza, que busca tu presencia, Señor. Queremos vivir en Cristo, Señor. Queremos ser comprometidos a tu palabra. Queremos ser comprometidos en carácter, en obediencia, en respeto, en tolerancia, ser justos, tener una verdadera libertad, Señor. Hoy ponemos delante de ti todas nuestras cargas, todas nuestras culpas,
todas esas situaciones, Señor, que nos sentimos afligidos, Señor, y seas tú, Señor, el que gobierne, Señor. Seas tú el que traiga la sanidad. Seas tú el que hable, Señor. Sea tu camino en donde estemos caminando, Señor, con firmeza, en la familia, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor. Te lo ponemos delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedes darle un aplauso a Dios. Su obra ya la hizo. Nos toca a nosotros. Te toca a ti y me toca a mí. Amén.